Muy buenas noches, hermanos, paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta página de Facebook, Algo que decir por Israel de Cristo. En esta oportunidad vamos a continuar con nuestro curso Jesús en el cuarto Evangelio, en el Evangelio según San Juan. En esta noche nos toca abordar el tema número 5, en donde hablaremos de la entrevista de Jesús con Nicodemo, en donde estoy completamente seguro que algo tiene que decirnos el Señor a cada uno de nosotros en nuestro corazón. Entonces vamos a prepararnos para lo que Jesucristo quiera decirnos en esta noche. Siempre es bueno e importante tener un cuaderno de apuntes, como todas las noches lo suelo decir, porque nos permite tomar nota de aquello que es relevante, de aquello que el Señor pueda estar comunicándonos. El texto que vamos a utilizar en esta noche, el que vamos a analizar para nuestra reflexión, es el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Capítulo 3, versículos del 1 al 21. Ahí vamos a encontrar el diálogo que Jesús tiene con Nicodemo. Un diálogo en donde el Señor nos va a hablar sobre la salvación, sobre el reino de Dios. Y pues bien, estando ya listos, siendo ya la hora, vamos a empezar como todas las noches adorando al Rey. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor sabe quiénes somos, Él conoce nuestro corazón, conoce nuestra necesidad de Él, y vamos a pedirle en esta noche que traiga palabras de vida a nuestra alma. Invocamos a la Trinidad sobre nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, caería rendido ante ti.
tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, caería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Cada vez que estamos ante escucha de la palabra de Dios, como dice la Escritura, mirad hoy el día de vuestra salvación. Porque cuando Dios nos dirige su palabra, es para salvarnos. No sé qué es lo que tú en este momento estás viviendo. Yo no conozco tu vida, pero hay un Dios que sabe lo que necesitamos oír de Él para que nuestras vidas cambien, para que nuestra vida sea mejor de lo que hoy es. Y cada vez que Dios dirige al hombre su palabra, es para sacarlo de la situación de desgracia en la que se pueda encontrar. En esta noche Dios nos quiere hablar para salvarnos. Vamos a pedirle al Señor que abra nuestros oídos, pero sobre todo que abra nuestro corazón para que su palabra no encuentre obstáculo dentro de nosotros, para que su palabra no encuentre resistencia, para que su palabra caiga en tierra buena y de fruto. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, caería rendido ante ti. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, caería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasar
voz. Háblame, Señor, yo quiero escuchar tu voz. Háblale, Jesús, a este mi corazón. Háblame, Señor, yo quiero escuchar tu voz. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Bendito seas, Señor, por la oportunidad que nos das en esta noche de estar en tu santa y divina presencia. Bendito seas, Señor, porque hoy día tú vas a actuar en nuestra vida con poder. Oh, bendito seas, Señor Jesús. Todo honor y toda gloria a ti, Señor. Todo honor y toda gloria a ti, Señor. Oh, bendito seas tú, Señor Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Señor glorioso. Bendito seas tú, Señor. Alabado y bendecido seas. Exaltamos tu gloria, Señor. Alabamos tu grandeza y tu magnificencia, tu santidad, porque tú nos conoces, Señor, como nadie nos conocerá. Porque mientras los demás nos conocen por fuera, tú, Señor, sabes quiénes somos por dentro. Alabado seas tú, Señor Jesús. Bendito seas por siempre, Señor, porque el corazón se nos llena de alegría en tu presencia. Tu presencia nos alegra, Jesús.
Tu presencia nos conforta, Señor, porque tú traes consuelo a nuestra alma. ¿Qué sería de nosotros sin ti? ¿Dónde andaríamos, Señor, errantes por la vida? Al precio de tu sangre nos has rescatado y nos has hecho para ti, para la alabanza de tu gloria. Por eso, Señor, se alegra el corazón y el alma nuestra. Bendito Jesús. Brazaramashitra y Arabasui. Y tu Yesu y el Arabasui y Arai. Usi Yesu y Arai. Sanamananajaramashitra y Arai. Libera a los cautivos, Señor. Abre los ojos de los ciegos. Haz andar, Señor, a los paralíticos. Harabasara, Harashitra y Araitra. Que una fuerza poderosa nos inunde, Señor, para que levantados por tu gracia y tu poder, para que puestos en pie, demos gloria a ti. Porque te hemos elegido a ti, Señor. Te hemos escogido a ti, Señor. Te hemos escogido a ti, Señor. Te queremos a ti, Señor. Danos la gracia que en esta noche se encienda en nuestro corazón todo lo que se ha apagado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así sea en la tierra como en el cielo. Y danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona, Señor, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos, Señor, de todo mal. Oh Padre bendito, oh Padre nuestro, quisiéramos ser, Señor, alegría ante tu mirada. Quisiéramos ser causa de tu alegría, Señor. Pues como dice la Escritura, hay más gozo en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no tienen necesidad de conversión. Aquí hay un pecador, Señor. Aquí hay un pecador, Padre, que se quiere convertir. Aquí hay un pecador, Padre, que quiere escuchar en su interior las palabras que dijiste sobre Jesús. He ahí mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Danos la gracia, Señor, de ser esos hijos amados y de ser tú para nosotros el Padre amado. Líbranos de todo mal, Señor. No nos dejes caer en la tentación, en
los engaños, en las mentiras, en la argucia del diablo. Y líbranos, Señor, de todo mal. Te pedimos, Señor Jesús, que derrames sobre nosotros tu sangre bendita. Sella el suelo, el subsuelo, el aire y la atmósfera que estamos respirando, nuestras posesiones y bienes, todo lo que somos, hacemos y decimos. Y concédenos, Señor, la gracia de poder ser santificados y permanecer en tu presencia. Tú, Señor, que te dejaste abrir el corazón, concédenos la gracia de que introduciendo nuestra mano en esa llaga, podamos, como el incrédulo de Tomás, creer, Señor, en ti y en tu poder. Ven, Señor Jesús, a nuestra vida. Sal, Señor Jesús, a nuestro encuentro y haz brillar sobre nosotros tu rostro y sálvanos. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que traigas sobre nosotros tu fuego purificador, que queme y deshaga toda atadura, todo impedimento psicológico o espiritual que no nos permita entregarnos completamente a ti. Ven, Espíritu Santo, ilumínanos con una luz potente para que las tinieblas a nuestro alrededor y en nosotros sean disipadas. Ven, Espíritu Santo, y pon en nuestro corazón el deseo fuerte de conversión, el deseo profundo de santidad, el deseo, Señor, de ser agradables a ti. Muéstranos tu voluntad y danos, Señor, tu conocimiento infuso, para que, conociéndote, te amemos, y amándote, te sirvamos, y sirviéndote, te adoremos. Ven, Espíritu Santo, iluminar nuestra inteligencia, para que, como dirá el profeta, prendas en nuestro corazón palabras que no se apaguen, que encendidas mantenga en nosotros vivo tu inmenso amor. Queremos en esta noche entregarnos a la Virgen purísima, a la Virgen de Nazaret, consagrando esta noche, consagrando nuestras vidas, consagrando todas las preocupaciones de nuestra vida a su Inmaculado Corazón, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te pedimos, oh Virgen Santísima, tú que fuiste inundada, llena de la gracia de Dios, tú que eres mediadora de la gracia, te pedimos, como en Caná de Galilea, que nuestra agua sea transformada en vino nuevo, que nuestras lágrimas sean transformadas en gozo, que nuestra tristeza sea cambiada por alegría,
que el Señor nos conceda la gracia de alegrarnos y vivir con alegría en los caminos de la salvación. Que por tu intercesión a Jesucristo sean en nosotros enderezados los caminos que el diablo haya torcido. Y vamos a pedirle intercesión a nuestros hermanos de la Iglesia Triunfante. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. San Charbel, ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros. San Juan de Ávila, ruega por nosotros. Santo Tomás, apóstol del Señor, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. San Juan Evangelista, ruega por nosotros. San Juan Bautista, ruega por nosotros. Santa Isabel, ruega por nosotros. San Zacarías, ruega por nosotros. Santa Bernadette, ruega por nosotros. San Bernardo de Claraval, ruega por nosotros. Y por último, vamos a rezar la oración a San Miguel Arcángel. Oh San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé tú nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él todo su poder, es nuestra muy humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Santísima. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, hermanos, paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta página de Facebook, Algo que Decir por Israel de Cristo. Para aquellos que no me conocen y están entrando a esta página para escuchar este curso, sean muy bienvenidos. Mi nombre es Israel Perán Cruz, yo soy misionero en el movimiento Misioneros de Santa María de Nazaret y tengo la inmensa bendición de acompañarles en esta noche y servirles a la mesa de la palabra de Dios y acompañarles en la oración. Hoy día el Señor nos permite reunirnos para continuar con este curso, Jesús en el cuarto evangelio. Pues como va a decir el apóstol San Pablo, ¿cómo van a invocar a Jesús si nadie les ha predicado, si no lo conocen? Entonces, qué importante es conocer aquel a quien queremos invocar. Como dice la Sagrada Escritura, y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Y la vida eterna consiste en que conozcan a Dios, como dice Jesucristo, al único Dios verdadero y al que Él ha enviado, Jesucristo. Hoy día vamos a continuar en nuestro curso con el tema número 5. La reflexión que vamos a desarrollar en esta noche se llama La entrevista a Nicodemo. Y vamos a utilizar el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 21. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 21. Pues bien, vamos a
Leer entonces Juan capítulo 3, versículos del 1 al 21. Dice la Sagrada Escritura. Había entre ellos, entre los fariseos, un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Fue éste a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar los signos que tú realizas si Dios no está con él. Jesús le respondió: en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús: en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho: tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Respondió Nicodemo: ¿cómo puede ser eso? Jesús le respondió: ¿tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas? En verdad te digo, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no aceptáis nuestro testimonio. Si al deciros cosas de la tierra no creéis, ¿cómo vas a creer si os digo cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo, sino el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga la vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y el juicio está en que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras. Pero el que obra la verdad va a la luz, para que quede manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Santifica mis labios, Señor Jesucristo, y concédeme la gracia, Señor, de poder predicar en tu santísimo nombre, Señor. Pues bien, habíamos dicho la semana pasada que el signo, el milagro realizado por Jesús en Caná de Galilea, es la presentación de su misión como Mesías, y que los capítulos
que continuarán responderán a dos preguntas. La primera es, ¿cómo es la misión de Jesús? Y la segunda es, ¿cuándo esta misión se consumará? En el Evangelio de Juan vamos a encontrar diálogos extensos como el que hemos leído, en donde Jesucristo, por lo que va a resaltar el evangelista, nos va a decir cosas que son sumamente importantes. En este capítulo 3 del Evangelio, según San Juan, viene a ser más o menos como la continuación del capítulo 2, específicamente de los versículos del 23 al 25, que han sido puestos por el evangelista como preparatorios para lo que va a conversar Jesucristo con Nicodemo. Dice Juan 2, del 23 al 25. Mientras estuvo en Jerusalén por la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba. Es decir, aquí Juan ya nos está diciendo que la popularidad de Jesús estaba creciendo, ¿no? Nos dice que por los muchos signos que él ha realizado, muchos estaban creyendo. Pero Jesús, va a decir el versículo 24, no se confiaba de ellos, atención a lo que dice, porque los conocía a todos. Y no tenía necesidad que se les diera testimonio acerca de los hombres, pues él conocía lo que hay en el hombre. Entonces, estos versículos introductorios al diálogo que Jesucristo sostendrá con Nicodemo, aquí Juan va a resaltar lo siguiente. Él va a decir que el Señor conoce el interior de los hombres. Él conociendo lo que tiene la gente en su corazón, ¿no? Un tema que de pronto se va a desarrollar más profundamente en el capítulo 10, en la parábola, ¿no? En el pasaje del buen pastor. Aquí Juan nos dice que Jesús sabe quiénes somos. Y de esta manera está introduciendo este diálogo. Él nos conoce como nadie nos conocerá. Mientras los demás solo nos conocen por fuera, Jesús nos conoce por dentro. Conoce la sinceridad, conoce lo que hay en nuestro corazón, incluso mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Jesús lee los corazones de los hombres y esto se nos mostrará tanto en este capítulo como en el capítulo 4 y en otros capítulos hacia adelante. El diálogo con Nicodemo y el diálogo que Jesucristo sostendrá con la samaritana, que estudiaremos la próxima semana, nos muestran esto. Entonces, muy importante esta introducción. Estamos desnudos ante la mirada de Jesús. En esta noche, tú y yo, así nos presentamos ante Jesús. No hay nada que le podamos ocultar. A veces nosotros nos justificamos cuando nuestras obras no están hechas según la verdad, orientadas hacia el bien. A veces incluso negamos algunas situaciones. Ante la mirada de Jesús estamos desnudos y así quiere el evangelista que nos aproximemos a este texto. En el primer día de clase de este curso habíamos explicado que el cuarto evangelio está escrito en clave jurídica, porque Juan nos va a hablar del juicio existencial, de que ante el anuncio del evangelio debe haber de parte de nosotros un pronunciamiento. O creemos en Jesucristo o no creemos en Jesucristo. Por eso este evangelio
Es un evangelio escrito, repito, en clave jurídica, en donde encontraremos palabras como convencer, acusar, defensor, juzgar, juicio, testimonio, testimoniar. Y esto porque cada persona que tiene un encuentro con Jesús, repito, debe decidirse. O cree en Jesús o no cree en Jesús. Debemos manifestarnos en la fe a favor o en contra de Cristo, como también se va a ver en este evangelio el tema del juicio. Porque uno de pronto en la vida espiritual no puede permanecer indiferente. Por eso en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, en el versículo 15, Jesucristo nuestro Señor va a decir: conozco tu conducta. Apocalipsis 3:15. Conozco tu conducta. No eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Ahora bien puesto que eres tibio y no ni frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Texto poderoso, un texto en donde el Señor nos dice que Él sabe quiénes somos, si estamos arrepentidos o no de nuestros pecados, si le buscamos con la sinceridad de nuestro corazón, y Él sabe lo que hay en nuestro corazón respecto a nuestras obras. Conozco tu conducta. Y este pronunciamiento en este juicio existencial del que nos va a hablar el evangelista implica oír a Jesús, creer en Jesús y testimoniar nuestra fe en Cristo. Para Juan, como encontraremos en Hechos de los Apóstoles, uno no se puede callar lo que ha visto, lo que ha oído, la experiencia que ha tenido con Jesucristo nuestro Señor. Ahí en donde hay un verdadero creyente de Jesús, ese creyente da testimonio de su fe en Cristo. Pues utilizando y citando a Mateo, pues uno se enciende una lámpara para ponerla debajo del celemín. Es decir, no hemos tenido esta experiencia cristiana para que luego le estemos ocultando. Si has oído hablar de Jesús, la pregunta es si crees en Él. Y la forma como se puede manifestar nuestra fe en Jesús es dando testimonio de Él. Entonces, este diálogo que va a sostener Jesús con Nicodemo es muy importante, muy importante. El plan de Dios es la salvación de todos los hombres. Como va a decir el apóstol San Pablo, le va a decir a Timoteo, en 1 Timoteo 2, capítulo 2, versículo 3, Dios quiere que todos los hombres se salven. Dios quiere que todos los hombres se salven. Aquel adúltero, aquel violador, aquel homosexual, aquel ladrón, aquella persona que te hizo daño, aquel esposo que fue infiel, aquel hijo de pronto que está en caminos equivocados. Dios quiere que todos los hombres se salven. Esto se va a ver reflejado en los diálogos que Jesucristo va a sostener en los capítulos del 3 al 4. En Juan capítulo 3 del 19 al 21, ¿no? Aquí se va a presentar el diálogo con Nicodemo, en donde Jesucristo ofrece la salvación al judaísmo oficial. Luego en el diálogo que va a sostener Jesucristo con la samaritana, en Juan capítulo 4 del 1 al 42, ahí se va a ofrecer la salvación a los judíos cismáticos, a los samaritanos, ¿no?
Y luego el milagro que se dará en Juan capítulo 4, del 46 al 54, la curación del hijo del funcionario real. Ahí se va a mostrar la salvación ofrecida al mundo gentil, a los paganos. Es decir, Jesucristo quiere que todos los hombres se salven, no solo los judíos, también los judíos cismáticos. No solo los judíos y los judíos cismáticos, sino también los paganos, los que no han escuchado hablar del Señor. Entonces, la salvación es universal. Jesús ha venido no solamente por su pueblo. Jesús ha venido no solamente por los de su raza, sino ha venido por todos los hombres, como nos dirá en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, en el versículo 28, en el pasaje de la institución de la Eucaristía, en donde se nos explica lo que pasará en la cruz del Calvario. Ahí Jesucristo dirá: porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos, para el perdón de sus pecados. Entonces, en el grupo, como estábamos diciendo, de que ya Jesucristo, hasta este momento que nos muestra Juan, había crecido su popularidad, en el grupo de personas que habían quedado vivamente impresionadas por los milagros de Jesús, por su doctrina, aunque con una fe imperfecta, encontramos en este pasaje a un hombre llamado Nicodemo. Y va a decir el versículo primero de nuestro texto: había entre los fariseos, un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Este dato es importante. Aquí Juan nos va a dar, en este primer versículo, datos que son relevantes, ¿no? Fariseo en hebreo es parush, y significa el que se separa de algo, ¿no? Y con este término se designa a un grupo o a una tendencia cultural religiosa propia del judaísmo. También estaban los saduceos, entre otros, ¿no? Los fariseos se consideraban los puros, el verdadero Israel. Era una secta un grupo religioso bastante rigorista, ¿no? Un rigorismo religioso. Entonces ellos tenían una observancia puramente exterior de la ley, ¿no? Algunos autores van a decir incluso que había una idolatría, ¿no? Por eso es que solamente entendían la ley en su forma exterior, en su sentido literal, y no profundizaban en los textos escriturísticos. Encontraremos, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, versículos del 6 al 8, que el Señor dirá: Él les dijo: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, según está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Acuérdate lo que decíamos en el comienzo: todos estamos desnudos ante la mirada de Jesús. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos de hombres. Dejan el precepto de Dios. Os aferráis a la tradición de los hombres. Y de pronto vamos a encontrar en este discurso sobre las tradiciones farisaicas aquella sanción, aquella condenación que va a hacer Jesucristo, de que ellos solamente se quedan en la literalidad de la ley y olvidan el propósito, el espíritu de la ley, ¿no? O como va a describir también en otro texto, en Mateo capítulo 23, versículos del 4 al 5.
dirá la Escritura. Mateo 23, del 4 al 5. Atan pesadas cargas y las echan a las espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. Ensanchan las filacterias y alargan las sordas del manto. Y va a seguir el Señor en todo este discurso en donde va a hablar de la hipocresía y la vacuidad de los escribas y de los fariseos, y va a hablar de las 7 maldiciones contra los escribas y los fariseos. Pero ¿qué queremos enseñar con esto? Y lo que nos está mostrando Juan con total intencionalidad, nos está hablando no solamente de un hombre que se presenta, se está presentando un fariseo. Y cuando nosotros hablamos de pronto de fariseos, inmediatamente pensamos en sentido negativo de alguien, ¿no? Cuando hablamos de fariseos, como ha enseñado Jesucristo en Marcos 7:6, siempre va a ir asociada la palabra hipócrita. Entonces a nuestra mente viene siempre esta connotación. Cuando nosotros hablamos de un fariseo, cuando le decimos a alguien fariseo, es como que encontramos el sentido de hipócrita, ¿no? Como que hay un sinónimo, ¿no?, entre fariseo y una persona hipócrita. Pero quisiera explicarte acá lo siguiente, ¿no? En la época del Señor, ¿no?, antes del Señor, los fariseos vienen a ser aquellos que de pronto quieren sinceramente agradar a Dios. Quieren sinceramente agradar a Dios, y subrayo eso, pero pasó de que de pronto se comenzaron a corromper, comenzaron solamente a fijarse en la literalidad del texto, estaban de pronto cumpliendo exteriormente sin una conversión sincera en el corazón. Entonces, es en ese sentido, ¿cuántos fariseos también podemos haber entre nosotros? A veces nuestra religiosidad es muy exterior, sin procurar una sincera conversión de corazón. Podemos cumplir con ir a misa, de rezar la liturgia de las horas. Podemos cumplir con perseverar en nuestro grupo, ayudar en la parroquia, pero de pronto, ¿cuántos de nosotros tenemos una mirada acusadora sobre los demás? ¿Cuántos de nosotros, como aquel pasaje de Simón el fariseo, cuando entra la prostituta, la pecadora pública, a lavar los pies de Jesús, a veces criticamos a la gente sin saber realmente lo que hay en su corazón? ¿Cuántos de nosotros a veces nos sentimos en una posición espiritualmente mejor que los demás? No sé ustedes, pero a mí un día me sucedió una cosa terrible, que estaba de pronto en la universidad, cuando estudiaba teología en la universidad, estaba en el bachillerato, y estaba rezando de rodillas ante el sagrario, y de pronto habían venido algunos laicos, ¿no?, y algunos religiosos, algunas religiosas, y a mi lado se había sentado una religiosa que se quedaba dormida y estaba roncando. Y de pronto en mi interior comencé a juzgarla, como que me sentí mejor porque yo en ese momento estaba orando de rodillas y ella no. Y a veces tenemos esta actitud, ¿o no? Esta actitud de juzgar, de criticar, de sentirnos mejor que los demás. Y es por eso que nos aterraría que a nosotros se nos diga fariseos, pero quizás en el fondo lo somos. Cuando usted se cree mejor que el marido que no va a misa y usted sí va. Cuando usted se cree mejor que su cuñado o su cuñada porque usted reza el rosario y ellos no saben. A veces así tenemos estas actitudes farisaicas, estas actitudes hipócritas. La palabra hipócrita, que va muchas veces asociada a los fariseos, porque lo hemos encontrado en el Evangelio de Marcos 7, en el versículo 6, ¿no?, que el Señor asocia esta palabra a los fariseos, ¿no? La palabra hipócrita es comúnmente asociada a esta conducta farisaica.
Y dícese, esta palabra hipócrita en griego es hipócrites, que significa actor. Entonces el hipócrita es una persona que actúa, es una persona que finge, es una persona de pronto que está cumpliendo un papel exterior para la mirada de los demás. Es un actor, ¿no? Entonces dice ese hipócrita de aquella persona que finge, que representa algo que no es. Y así somos nosotros a veces. Podemos tener apariencia de religiosos, pero solamente Jesús sabe si en nuestro corazón, como aquel fariseo que se puso a orar, diciendo, Señor, te doy gracias porque no soy como este pecador. El Señor sabe si andamos nosotros con soberbia espiritual, comparándonos y sintiéndonos mejor que los demás. Y sabe el Señor si nuestra oración es como la de ese fariseo o como la de ese pecador. Entonces, ante la mirada de los demás, podemos parecer religiosos, pero solamente Jesús sabe quiénes somos en verdad. Jesús dirá, dicen y no hacen, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23. Y esto de decir y no hacer, es decir, yo he escuchado mucha gente que dice y le da consejos a los demás, es que tienes que orar más, es que tienes que ayunar, es que tienes que hacer esto, es que tienes que hacer lo otro. Y por eso Jesucristo dice que esto lo hacen los hipócritas. Les encanta poner cargas en los demás y no les ayuda ni siquiera con el dedo a moverlos. A veces hay gente que le encanta decir a los demás lo que tienen que hacer. A mí cuando la gente me consulta, cuando la gente me pregunta, hermano, ¿qué debo hacer? Usted tiene que orar y el Señor le tiene que decir. Pero hay gente que le encanta meterse en la vida de los demás y decir qué es lo que deben hacer. Haz esto, haz aquello o haz lo otro. Entonces Jesucristo va a decir que esos son los hipócritas. Y esto que dice el Señor se llama hipocresía moral. Recomendar hacer algo que no tengo yo la intención de hacer. A esto se le llama hipocresía moral. Por eso es que la fe de este hombre fariseo llamado Nicodemo es una fe imperfecta. Y la razón de la imperfección de nuestra fe puede ser probablemente en estas actitudes farisaicas, en estas actitudes hipócritas que muchos lamentablemente tenemos. Probablemente usted no, yo las he tenido, a veces las tengo y le pido al Señor que me corrija, que me muestre mi hipocresía. Nicodemo, además de ser fariseo, es magistrado. Es decir, es un miembro del consejo judío. Forma parte del Sanedrín y va a aparecer en dos momentos más, como nos va a mostrar Juan, en algún momento defendiendo a Jesucristo ante el Sanedrín y en otro momento estando con ese grupo de personas que recuperan el cuerpo en la cruz de Jesús, ¿no? Entonces, este hombre magistrado judío se supone que es un maestro de la ley, un hombre versado en la Escritura. Sin embargo, como se nos muestra también en el Evangelio, le cuesta comprender las palabras de Jesús, porque a veces nos quedamos en la superficialidad de lo que el Señor enseña, porque hace falta humildad para adentrarnos en la enseñanza de Jesús. Las palabras de Jesús le parecerán incomprensibles a Nicodemo y va a necesitar de Jesús una interpretación. Dirá el versículo 2, fue a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos, subrayamos el sabemos, está hablando en plural. ¿Qué significa esto? Que no está viniendo solo en su nombre, sino en representación de un grupo de personas, como más adelante veremos. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar los signos que tú realizas si Dios no está con él. Nicodemo va de noche
porque contrariamente a lo que algunos piensan, no tanto porque no quiere que los otros fariseos se enteren, ¿no? Sino porque probablemente él sabe pues que Jesucristo durante el día realiza su ministerio, está muy ocupado. Entonces vendría en la noche para poder tener un diálogo, ¿no? Entre un maestro y otro maestro, ¿no? Aquí entonces Nicodemo en un primer momento, ¿no?, reconoce la autoridad de enseñar de Jesús al llamarle rabí, que significa maestro. Nicodemo reconoce que Jesús viene de Dios y esto por las obras que Jesucristo está realizando, porque son signos apologéticos de que Jesucristo es el que instaura el reino de Dios entre nosotros. Nicodemo le dice, nadie puede realizar los signos que tú realizas si Dios no está con él. Nicodemo lo busca porque quiere oír de sus labios su doctrina, la rúbrica por Dios dada a Jesús en esos signos. Entonces quiere él aprender, quiere investigar de esta doctrina, ¿no? Nicodemo va de noche a buscar aquel que es la luz del mundo. Muy interesante esto. En Juan 8:12 Jesucristo dirá que Él es la luz del mundo y el que le siga no andará en tinieblas. Es decir, cuando nos acercamos a Jesucristo, la luminosidad de su presencia disipa toda la oscuridad que hay en nosotros y nos ilumina y nos permite ver nuestros errores, nuestra miseria, nuestro pecado. Nicodemo representa a ese grupo de muchos. Por eso te decía, subrayamos el sabemos, ¿no? Ese grupo de judíos que se preguntaban quién es este Jesús y que estaban creyendo en él, pero aún de manera imperfecta. Va a decir el versículo 3. Jesús le respondió, en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. A Juan le interesa poco, escúchalo bien, ¿eh? A Juan le interesa poco la figura de Nicodemo. Lo que a Juan le interesa es el contenido de este diálogo y esto es lo que nos debe interesar, más que quedarnos en el personaje, es el contenido de las palabras de Jesús, porque Nicodemo se presenta con palabras de pronto amables ante el Señor y conociendo Jesús su corazón y lo que Nicodemo necesita saber directamente le habla sobre un tema importante, el reino de Dios, en donde este diálogo de Jesús con Nicodemo nos va a enseñar cómo ingresamos al reino de Dios, ¿no? Jesús mira el corazón de Nicodemo y responde no a sus palabras, sino a lo que su fe necesita, a lo que Nicodemo necesita escuchar. Por eso, repito, va a decir en el versículo 3, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué le dice esto Jesús a Nicodemo? Explicamos. Nicodemo es un fariseo, es judío, y de pronto los judíos se sentían ya miembros del reino de Dios por el hecho de ser de la descendencia de Abraham, como va a decir San Juan Bautista en Mateo capítulo 3, del 8 al 9, en donde le dice el Bautista a los judíos en aquel entonces que no crean que por ser descendientes de Abraham ya tienen, ¿no?, ganado el reino de Dios, porque Dios puede sacar de estas piedras hijos de Abraham. Entonces Nicodemo, como muchos judíos, ya se sentían que han entrado al reino de Dios, que ya lo tienen todo ganado. Entonces esto es importante, la enseñanza que Jesucristo le dará sobre el reino de Dios y sobre cómo entrar. Versículo 4 de nuestro texto, dícele Nicodemo, ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Jesús le respondió, en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar
en el reino de Dios. Nicodemo no entiende el sentido de las palabras de Jesús porque se queda en la literalidad. Lo que está diciendo el Señor son palabras espirituales. Entonces Nicodemo se queda solamente en la letra. El Señor le va a decir nacer del agua y del espíritu. Aquí hay una clarísima referencia con el sacramento del bautismo. Entonces, el bautismo se presenta como un medio de salvación, la puerta por donde entramos al reino de Dios. Y esto es lo que ha de predicar la iglesia. Vamos, por ejemplo, a Hechos de los Apóstoles, en la primera predicación querigmática hecha por el apóstol Pedro. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 37 hacia adelante, en donde después el apóstol, después de haber predicado a Jesucristo, su pasión, su muerte y su resurrección, escucha lo que va a decir la Escritura. Hechos 2, 37 y 38. Al oír esto, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Entonces la predicación de Pedro sobre Cristo crucificado, diciéndoles ustedes lo han crucificado, ha conmovido el corazón de estos hombres, de estos miles. Entonces ellos preguntan: ¿qué debemos hacer, hermanos? Al entender que hemos crucificado a Jesucristo y que ha resucitado por nuestros pecados para salvarnos, ¿qué tenemos que hacer? Pedro les contestó: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el Espíritu Santo. Entonces, para la iglesia primitiva, y atención, esto que es muy importante lo que vamos a enseñar, importantísimo. Para la iglesia primitiva, el bautismo era algo completamente distinto de lo que puede ser hoy para nosotros católicos. El bautismo era algo importantísimo, importantísimo, la puerta por donde se ingresaba al reino de Dios. Y de pronto, a veces nosotros pues no lo entendemos como lo entiende la iglesia primitiva en aquel entonces. Aquí entonces aparecen algunos signos. Oír esta predicación, porque así nace la fe, así se enciende la fe, dirá Romanos 10:17. Luego de oír esta predicación, uno tiene que pronunciarse: o creo en Jesucristo o no creo en Jesucristo, como se nos va a enseñar en Juan 3, del 16 al 17. Y luego que uno ha decidido que uno se pronuncia creer en Jesús, uno hace profesión de esta fe. Yo creo en Jesús, ¿no? Con el corazón se cree y con la boca se proclama para salvación, dirá Romanos 10:10. Y aquí Pedro llama, antes de recibir el bautismo, para los que hemos creído en Jesucristo, hay que arrepentirnos y confesar nuestros pecados, ¿no? Por eso lo primero que Jesucristo predica en Marcos 1:15 es el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Y después ahí el bautismo, como diré en Mateo capítulo 28, versículo del 19 al 20, ¿no? Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así se nace a una vida nueva. Nos mostrará el capítulo 6 a la carta de los Romanos. Acá por tiempo no la voy a leer, pero te invitaría a leerlo en tu casa. Romanos capítulo 6, en donde va a hablar del bautismo y su relación con la pasión con la pasión, muerte y resurrección de Jesús. El gran problema de hoy en la iglesia es que muchos de los bautizados vivimos sin darle importancia a esta gracia que hemos recibido, a este sacramento que hemos recibido. Muchos de nosotros, los bautizados, de pronto vivimos ignorando o de pronto no considerando esta consagración bautismal
De ahí de pronto la consagración a la Santísima Virgen María, que es una renovación de esta gracia, ¿no? Algunos incluso piensan que solo por haber sido bautizados se salvarán. Y hay algunos que aunque hayan sido bautizados no le prestan atención porque sucede lo siguiente. Los padres cuando bautizamos a nuestros hijos somos los responsables de su catequesis. Entonces yo como padre, tengo 2 niños, soy responsable de la fe de mi hijo, de catequizarlo y que el día de mañana él profese la fe en Jesús. Y esta es la gran desgracia en la iglesia, que hay muchos que están bautizados que no profesan una fe plena, no manifiestan una unión perfecta en Jesucristo. ¿Cuántos bautizados van a misa y no comulgan? ¿Cuántos bautizados que van a la iglesia simplemente porque piensan que al ir están cumpliendo, pero no buscan ordenar su vida moral, no buscan solucionar los problemas que le impiden recibir la comunión, que es un signo de estar en una comunión imperfecta con Jesús? El no poder recibir el cuerpo de Cristo porque no me puedo confesar. Acuérdate, ¿qué debemos hacer, hermanos? Arrepiéntanse de sus pecados. Entonces, al no poder confesarme, hay una unión imperfecta, una comunión imperfecta con Dios. Por eso hace falta hoy evangelizar a muchos que están bautizados, que no viven conforme la fe en Jesús. A veces pensamos que los misioneros tienen que ir a lejanas ciudades, a lejanos pueblos, a anunciar el evangelio, pero muy probablemente a nuestro alrededor hay gente que ha oído hablar de Jesús, pero de pronto no ha escuchado plenamente el anuncio de la buena nueva de Dios, de la buena nueva de Cristo. Probablemente no ha escuchado el anuncio de Jesús. Y es en ese sentido de que la iglesia tiene que ser misionera no solo hacia afuera, a los que están fuera de la iglesia, a los que no vienen a misa, sino que hay que evangelizar también a los que vienen a la iglesia y que mantienen una comunión imperfecta con Jesús. A mí me ha pasado que ha venido gente a las charlas que hacemos, este tipo de cursos que duran como 3 meses, han venido personas y que terminado el curso me dice: hermano, me he dado cuenta que tengo que cambiar eso, que tengo que cambiar aquello. Hay una persona que un día con mucha alegría recibí, ¿no? Porque justo este hermano en un momento de oración estaba llorando y se me acercó y me dijo: hermano, he decidido casarme el próximo mes con mi esposa y hemos hablado, nos hemos acercado al sacerdote. Gloria a Dios. Un día se me acercó una señora y me dijo: hermano, me he dado cuenta que yo no puedo comulgar porque soy divorciada, he vuelto a casar. ¿Cómo hago para solucionar mi situación? Eso es lo que hay que hacer, predicar el Evangelio. El Evangelio. La pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, con el énfasis que dice Pedro: ustedes crucificaron a Jesucristo. Con ese énfasis. Tener conciencia de la maldad de mis actos y a lo que mis actos ha llevado a Jesús en la cruz. Entonces, esto es lo que está en el corazón de la enseñanza en este diálogo. Por eso, hermano, tú que has sido bautizado, ¿cómo estás viviendo tu consagración a la Santísima Trinidad? ¿Cómo estás viviendo tu fe en Jesucristo, muerto y resucitado para salvación tuya? ¿Cómo estás viviendo tu fe? Como padre, como madre, como hombre casado, como hombre con responsabilidades. ¿Cómo estás viviendo tu fe? Versículo 6 al versículo 9 dirá la Escritura: lo nacido de la carne es carne, lo nacido del Espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho: tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo: ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Aquí Jesús le va a explicar
a Nicodemo que no se trata de un nacimiento, de un nuevo nacimiento según la carne. Es decir, la experiencia cristiana es una experiencia neumatológica. Escúchame bien lo que te quiero enseñar. A veces cuando a mí me ha tocado dar curso de neumatología le explico a la gente lo siguiente. La salvación tiene que ver la mitad con saber de Jesús y la mitad con saber del Espíritu Santo. Porque el Padre nos salva, como va a enseñar la tradición de la iglesia, los padres de la iglesia, el Padre nos salva con sus dos manos, Jesús y el Espíritu Santo. Entonces, aquí Jesucristo le explica a Nicodemo que no se trata de un nacimiento según la carne, es decir, mi carne no puede penetrar el misterio de Dios, no puede penetrarla, sino que se trata de un nacimiento espiritual, un nacer desde Dios. Por eso, bendito sea el nombre de Jesús, de que hay momentos que cuando nosotros predicamos, a veces en mi movimiento, pues, cuando hemos hecho talleres, cuando hemos hecho eventos, ¿no? Oramos por las personas, para que esta experiencia de su bautismo se renueve. Por eso hablamos del bautismo en el Espíritu Santo, para que de pronto en nosotros ese fuego de Dios se vuelva a encender para los que lo tengan apagado, Un nacimiento espiritual desde Dios, nacer del Espíritu. Somos hechos hijos de Dios por la gracia recibida en el Espíritu. En el capítulo 8 de la carta a los Romanos se iba a decir incluso cómo debe vivir un hijo de Dios, ¿no? Incluso va a decir que nuestro espíritu clama Abba Padre. Es decir, el Espíritu de Jesucristo se derrama en nosotros para que vivamos como Jesús, como hijos agradables al Padre, ¿no? Entonces, muy importante esto, ¿no? Volvemos a hacer énfasis en esto. La vida cristiana es una vida en el Espíritu Santo, una vida que tiene que ser movida y sostenida por el Espíritu Santo. Y escúchame bien, no se puede tener vida espiritual sin oración. Subrayo esto. Tú puedes ir a oír charlas, tú puedes ir a escuchar temas, tú puedes decir gloria a Dios, aleluya, pero si en tu casa o en el Santísimo o en una capilla no doblas tus rodillas para hacer oración, para tener vida de oración, tú no puedes vivir una vida en el Espíritu Santo. La vida en el Espíritu Santo se vive desde la oración. Entonces subrayamos esto, no hay vida en el Espíritu Santo si no hay oración. Si no hay oración. Por eso San Alfonso María de Ligorio, en su libro sobre la oración, él va a decir que la oración es medio de salvación. Y va a hablar de la urgencia, de la necesidad, y va a señalar esto, ¿no? Que uno no puede tener una experiencia con Dios profunda si no tiene oración, ¿no? Va a decir en Juan capítulo 10, al versículo 13, dice, Jesús le respondió, ¿tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas? En verdad te digo, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no aceptáis nuestro testimonio. Interesante, aquí Jesucristo está hablando de la imperfección de su fe. Si al deciros cosas de la tierra, subraya esto que es muy importante. Aquí Jesucristo está diciendo de que Él ha venido a hablarnos de cosas del cielo. Si al deciros cosas de la tierra no creéis, ¿cómo vas a creer si os digo cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. Entonces Jesucristo viene de junto al Padre para revelarnos estos misterios de la voluntad divina. Como va a decir la carta a los Efesios capítulo 1, que desde la eternidad de antemano Dios ha querido que seamos sus hijos adoptivos y que estemos en su presencia inmaculados, ¿no? Entonces ahí en el capítulo 1 de la carta de los Efesios se va a decir todas las bendiciones, ¿no?,
que Dios ha reservado para nosotros. Entonces, Jesucristo es el que ha bajado del cielo a revelarnos el misterio de la voluntad de Dios. Y este conocimiento del misterio de la voluntad de Dios, de pronto a muchos se nos va a transmitir de manera infusa por el medio de la oración. La voluntad de Dios en camino hacia nuestra salvación, ¿no? Por eso en la vida espiritual hay una vía purgativa, hay una vía iluminativa, donde se comunica el conocimiento infuso del misterio de Dios, y hay una vía unitiva, que es a lo que finalmente debemos aspirar, ¿no? En el versículo 14 al 15 dirá: y como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga en él vida eterna. Tenga en él vida eterna. Aquí hay una alusión clara a la cruz. Comparando la serpiente del desierto, aquí Jesucristo va a hablar de su elevación en la cruz y después va a hablar de su ascensión, ¿no? Consumando la obra de la salvación. Pero quiero aquí explicarte lo siguiente: cuando el pueblo se rebeló contra Dios, cuando el pueblo le da la espalda a Dios, reniega de Dios, Dios mandó serpientes abrasadoras, va a decir el texto del libro del Éxodo, ¿no? Va a mandar serpientes abrasadoras, ¿no? Que van a morder a las personas y van a comenzar a morir. Entonces en ese momento Moisés va a interceder por el pueblo y Dios le dice que haga una serpiente de bronce y la ponga en el mástil, ¿no? Entonces poniéndola en el mástil, la va a elevar para que toda persona que ha sido mordida por la serpiente y ese veneno le lleve a la muerte, mirando la serpiente en el mástil, se salve. Pues bien, esta es la analogía con lo que va a pasar en la cruz. Atención a esto: todos hemos pecado, como va a decir la Escritura. Y el salario del pecado, la carta a los Romanos 6, versículo 23, es la muerte. Salario del pecado es la muerte. Entonces, al estar nosotros en pecado, el Padre nos dice: miren a Jesús en la cruz. Como los hebreos mirando la serpiente en el mástil y contemplando a Cristo crucificado por tus pecados, así como le pasó al ladrón clavado en la cruz, al ladrón bueno, según la tradición, llamado Dimas. Contempla al Señor crucificado, se arrepiente de sus pecados y le pide que le salve. Esa es la experiencia de orar contemplando la cruz. Ten un crucifijo en tu casa y ora de vez en cuando así, para que te adentres profundamente en el misterio de tu salvación. Versículo 16 de nuestro texto al 17 dirá la Escritura: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no perezca. ¿Qué significa esto? Que la obra de la salvación es la máxima expresión del amor de Dios. Si tú gritas la palabra mundo, se leería más o menos así: tanto amó Dios a Israel, que le dio a su Hijo unigénito, para que Israel, creyendo en él, se salve. Bendito sea el nombre de Jesús. Este Dios que nos ha creado no nos ha abandonado a nuestra suerte, sino que este Dios bendito, por amor, entrega a su Hijo, para que, dándonos al Hijo amado, nos salvemos nosotros, los hijos perdidos. Aquí entonces se nos muestra que por nuestras rebeldías, por nuestros pecados, que merecerían el castigo y la condenación de Dios, Dios nos manifiesta su amor, nos manifiesta su misericordia. En el versículo 17 dirá la Escritura: porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Dios nos da a todos una segunda oportunidad.
no nos juzga por cómo hemos vivido y con lo que hemos hecho de nuestra vida, sino que nos da una segunda oportunidad para salvarnos. Quien te está dando este tema es un exalcohólico fármaco dependiente que en algún momento fue demandado por intento de homicidio. Yo he tenido una vida completamente desastrosa y me alejé terriblemente de Dios. Yo no solamente en el momento de mi primera comunión, yo dije, nunca más piso la iglesia, es decir, desde los 10 años, no volví a la iglesia católica hasta los 21 que me acerqué a Jesucristo. Y el peor momento de mi vida fue el mejor momento para conocer a Jesús, porque fue la tercera vez que yo intentaba suicidarme, y esa vez que intentaba suicidarme en el peor momento de mi vida, Dios me extendía su mano, porque Él no ha venido a juzgarnos, sino a salvarnos. Y es en este momento que Dios te extiende a ti, que Dios me extiende a mí la mano. Y no importa lo desastroso que puede haber sido nuestra vida hasta este momento, Jesús nos da una segunda oportunidad, porque aunque nadie apueste por ti, aunque nadie cree en ti, hay un Dios con los brazos abiertos, apostando por ti, dando su vida por ti. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Dónde estaríamos sin Él? Esta es la segunda oportunidad que Dios nos da a nosotros, que tanto nos hemos equivocado en la vida, que tantos errores hemos cometido y hemos llegado al punto de decir, ¿cómo me gustaría retroceder en el tiempo para no cometer los mismos errores y cambiar la vida que tengo? Y no nos damos cuenta que Jesús nos da esa nueva oportunidad hoy. Si confesamos nuestros pecados y hablamos y le decimos de nuestra necesidad de salvación. En el versículo 18 al 21 dice la Sagrada Escritura: el que cree en Él no es juzgado. Aquí viene el tema del juicio. El que cree en Él no es juzgado. Pero el que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y el juicio está en que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras. Pero el que obra la verdad va a la luz, para que quede manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Aquí se nos dice que hay gente que no cree, a pesar de los signos, a pesar de la manifestación de Jesús, a pesar de las oportunidades. Hay gente que no cree. Dice, el juicio está en que la luz, es decir, Jesús vino a este mundo, se acerca a nuestro mundo, a nuestra historia, irrumpe en la historia de los hombres para salvar a todos y a cada uno de nosotros. El juicio está que Jesús vino a este mundo. ¿Y qué ha pasado? Los hombres han amado más las tinieblas. Por eso, al acercarnos a Jesús, se nos muestra nuestra miseria. Más lejos estamos de Jesús, más inconscientes somos de nuestra miseria. Más nos acercamos a Jesús, el Señor nos muestra, oye, no puedes seguir viviendo así. Oye, no puedes seguir viviendo con aquello. Oye, no puedes seguir haciendo tal cosa. Nos ilumina nuestra miseria, nuestras tinieblas, nuestro pecado. Y ahí el hombre toma una decisión. ¿Cambio para seguir a Jesús? O mejor, me echo hacia atrás. O mejor, me alejo del Señor para seguir haciendo las obras de tinieblas, las obras censurables que estoy haciendo. Entonces, hay mucha gente que se aleja de Jesús para esto. Hay mucha gente que no quiere abrazar el Evangelio porque esto implicaría que tiene que cambiar su conducta, que tiene que cambiar su comportamiento, que tiene que cambiar su léxico, que tiene que cambiar su manera de pensar. Y hay gente que como vive lejos de Dios, pero va a misa, que como vive lejos de Jesús, pero reza el rosario y hace obra social, pero por dentro critica, se siente orgulloso, soberbio, pero de pronto en su casa maltrata a su esposo o a su esposa. Entonces hay muchos que podemos estar en la oscuridad, porque finalmente
no nos estamos acercando a aquel que es la luz. Y acercarnos a Jesús es a través de la lectura de la palabra, a través de la oración personal y a través de los sacramentos. A través de los sacramentos. Ahí nos acercamos a Jesús. Ahí nos acercamos al Señor, como el ladrón clavado en la cruz. Tú miras fijamente a Jesús y entiendes que Él está en la cruz por tus delitos y tú estás sufriendo por tus propias faltas. Entonces, este es el juicio contra los que no creen. Y acuérdate, como hemos enseñado, los que creemos en Jesús, ¿qué hacemos? Damos testimonio. Damos testimonio. Yo en mi experiencia cristiana, yo le agradezco a Jesucristo que me haya salvado. No hay un solo día de mi vida que no dé gracias a Dios por la salvación que he recibido. Porque siendo un hombre que se ha equivocado mucho, que no solamente se ha hecho mucho daño, sino que ha hecho mucho daño, que he cometido muchos errores, el Señor me dio una segunda oportunidad. No permitió que mi vida se condene, no permitió que me suicide. Que en ese momento, cuando yo lo intenté acabar con mi vida y recuerdo que cuando yo fui a lanzarme de ese puente, Villenas en Miraflores, ¿no? Yo maldije a Dios, renegué de Dios. Yo le grité al cielo aquella noche, ¿dónde estás tú? Le dije a Dios, ¿dónde estás tú? Mira mi vida. Y comencé a renegar, comencé a maldecir a Dios. Y en ese momento Jesucristo se acercó. Un policía me agarró, me metió al patrullero y me dijo, yo no sé cuán arruinada esté tu vida. Me dijo otro término que no lo voy a utilizar para que no se sienta ofendido a algunas personas. Yo no sé cuánto has malogrado tu vida, pero dale una oportunidad a Jesús. Y este es el día, y esta es la noche, y este es el momento en que debemos darle una oportunidad a Jesús. Una oportunidad para que entre en mi vida. Cuando tú oras, le das esa oportunidad. Cuando tú te confiesas, le das esa oportunidad. Cuando tú comulgas, le das esa oportunidad. Cuando tú lees la Sagrada Escritura con profunda devoción, le das esa oportunidad. Tú que estás aquí, le estás dando esa oportunidad. Yo quisiera terminar con aquello que nos dice el evangelista, ¿no? Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque se le da vida no a lo que está vivo, sino a lo que está muerto. Y muchos estamos muertos en vida. Y necesitamos esta experiencia de salvación del amor de Dios para comenzar a vivir la vida en el Espíritu Santo que nos ha dado Jesús a través del bautismo. Vamos a hacer oración ahí en donde tú te encuentras, ahí en donde tú estás. Yo te voy a invitar que por un instante cierres tus ojos, por un instante, si deseas, reclina tu rostro, y te voy a invitar con toda humildad a hacer oración. Vamos a invocar a la Trinidad sobre nosotros en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Reclina ahí tu rostro. Si deseas, pon tus manos en tu corazón y con un corazón sincero reconozcamos que somos pecadores. Porque solamente el pecador puede pedir la salvación. O sea, si no hay este reconocimiento de que somos pecadores necesitados de gracia, necesitados de salvación, no lo vamos a experimentar. Y te invito ahí en tu casa a que mentalmente hagas la oración que voy a hacer. Señor Jesús, hoy reconocemos que somos pecadores. Hoy reconocemos, Señor,
que en más de una oportunidad hemos despreciado y desaprovechado lo que tú hiciste y ganaste por nosotros en la cruz. Reconocemos, Señor, nuestro pecado, nuestro orgullo, nuestra avaricia, nuestra envidia, nuestra lujuria, nuestra gula, nuestra vanidad, nuestra pereza. Reconocemos que hemos más de una vez mentido. Reconocemos nuestro egoísmo. Reconocemos, Señor, que a veces somos hipócritas, que a veces hemos caído en crítica y en sentirnos mejor que los demás. Y hoy te queremos pedir perdón por nuestros pecados. Te queremos pedir, Señor, que derrames sobre nosotros tu Espíritu Santo para arrepentirnos con un sincero corazón y para poder, Señor, en esta noche, pedirte con toda humildad que nos salves, Señor. Tu palabra dice que tanto nos has amado tú, a cada uno de nosotros, que tú, Padre, has enviado a tu Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Nosotros creemos, Padre, que tú has enviado a tu Hijo a este mundo, que Jesucristo realizó todos esos milagros y prodigios, y que por nosotros sufrió su pasión, murió en la cruz, y que por tu poder resucitó y subió a los cielos y está sentado a tu derecha. Nosotros lo creemos y lo confesamos con nuestros labios, proclamando que Jesús, y solamente Él, es nuestro único Señor y nuestro único Salvador. Nos rendimos ante ti, Señor, y con humildad te pedimos, Jesús, sálvanos. Una vez más, con humildad te pedimos, Señor Jesús, sálvanos, danos vida, Señor, a los que por nuestros pecados y rebeldías, a los que por nuestras culpas, por nuestros errores, vivimos sin vida. Abre nuestras tumbas, ilumínanos y sálvanos, Señor Jesús. Yo te pido, Señor Jesucristo, por todos los hermanos y por todas las hermanas que están viendo esta transmisión, por todos aquellos, Señor, que en esta noche, creyendo en la predicación de tu Evangelio, han abierto su corazón a tu verdad luminosa y quieran cambiar sus vidas. Derrama en ellos la fuerza de tu Espíritu Santo, derrama en ellos, Señor, el don de la conversión, derrama en ellos, Señor, la fuerza de tu salvación. Que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor Dios Todopoderoso haga resplandecer sobre ustedes su rostro, que en el día de su angustia voltee hacia ustedes su mirada y que Él les dé el don de la paz, el don de la salud, el don de la esperanza. Que Jesucristo nos bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, les agradezco su participación y que el Señor pues bendiga fecundamente esta perseverancia suya. Quiero invitarte, hermano querido, esta semana tenemos algunos eventos que te pueden servir. Mañana, a través de Radio María 580 AM, o tú pones en Google cómo escuchar Radio María en vivo, o entras a mi página en donde voy a poner el link de cómo participar en vivo en Radio María. A las 5 de la tarde, hora de Perú, voy a estar hablando sobre una virtud que nos hace falta para calmarnos, para que la ira, para que la cólera, para que la rabia, para que el furor, ¿no? La furia, no nos desborden, porque a veces por cólera podemos hacer daño a los demás. Mañana voy a hablar de cómo se maneja a través de esta virtud
pues la ira que podamos muchos sentir. A las 5 de la tarde, Radio María 580 AM, a través del programa Jesús está vivo. Este día viernes tenemos charla de liberación. Atención, muchas personas me escriben que tienen algunos problemas espirituales. Este viernes voy a estar haciendo un evento de liberación a través de este Facebook, Algo que Decir por Israel de Cristo, a las 8 de la noche. El tema que vamos a desarrollar se llama El exorcismo del endemoniado de Gerasa. Vamos a dar un tema de demonología y vamos a hablar de las puertas por donde el diablo entra y cómo combatir el influjo de Satanás en este tiempo que vivimos. El exorcismo del endemoniado de Gerasa. Este viernes a las 8 de la noche, a través de este Facebook, Algo que Decir por Israel de Cristo. Y por último, hermano, te voy invitando a que separes con tiempo el retiro de sanación interior y de liberación que hacemos antes de Navidad, para que tengas una Navidad en donde le abras completamente tu corazón a Jesús. Este retiro de liberación y de sanación va a ser el 16, 17 y 18 de diciembre. Separa las fechas, 16, 17 y 18 de diciembre. El retiro se llama Sálvame. Algunos de nosotros probablemente estamos atravesando momentos difíciles, nos encontramos en alguna crisis y no sabemos qué hacer en ese día. 3 días, a través de 5 temas, vamos a estar orando por ti, hermano, y vamos a tener esta expresión, este clamor en nuestros labios, pidiéndole al Señor que manifieste en nosotros su divino poder. Retiro de sanación y de liberación, Sálvame. La próxima semana probablemente vamos a estar ya sacando la publicidad para que se puedan inscribir. El retiro es gratuito y lo estaremos dando por Zoom. Mayores informes vamos a estar dando entonces la próxima semana, pero anda separando las fechas, 16, 17 y 18 de diciembre, una semana antes de Navidad, para que tengas una experiencia de salvación, de sanación, de liberación con nuestro Señor Jesucristo. Hermanos queridos, para aquellas personas que quieren colaborar con mi pobre ministerio, puedes entrar a mi página web, que es www.israeldecristo.com, www.israeldecristo.com, y ahí hay una pestañita que dice donaciones para aquellos que quieran colaborar por mi pobre ministerio. Bendito sea el nombre de Jesús, que el Señor les bendiga abundantemente. Y ya saben, entonces nos encontramos mañana en Radio María, este viernes en el curso, en el tema de liberación, y el próximo lunes con el capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga, que tengan una excelente noche y recuerden que este es tiempo de alimentar nuestra fe, no nuestro medio. Paz y bien, hasta luego, nos vemos. Chao, chao.